Le pregunto al tiempo, tomando mi equipaje cargada de muchas ilusiones que regalan en cada día y minutos. Son tan sagrados, pero a la vez monótonos, donde la esperanza flota de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a mi voluntad. Dentro del equipaje va conmigo un empleo, salud, educación, fechas importantes o metas que queramos llegar. A la vez pensamos que son inalcanzables. Somos algo temporal. Capitán marinero somos allá en alta mar. Así es nuestro tiempo, y le pregunto a él por qué y para qué pasan las cosas donde no logramos abrazar nuestros sueños. Ahora te pregunto a ti, ¿el tiempo te regala o tú le regalas a ese tiempo? Por un minuto piensa, ¿qué regalas tú al tiempo? ¿O tú sabes valorar a ese tiempo? ¿Sabes que con el tiempo es como aprendemos a valorar quien realmente merece ese apoyo tan fundamental? Siempre hay que querer a quien nos quiere. ¿Te imaginas que el tiempo pasa y mañana tal vez sea demasiado tarde para mí y para ti? Aquella persona pues no va a poder estar a tu lado. Quizás tenías esa fecha tan estipulada como un matrimonio, como una fiesta familiar, como una cena romántica, o quizás un encuentro en esos paseos que se dan cada fin de semana, cada mes, cada año, y todo queda al desborde, sin saber qué va a pasar. Por eso le pregunto al tiempo, así como en este instante te regalo unas sabias letras, porque mañana ya no hay tiempo. Por más que tú corras a prisa, no vas a lograr alcanzar. Eso no nos va a remediar a nadie. Mejor que el tiempo será y sea ese testigo verdadero de tus pasos. A veces los pasos son largos, cortos, hay tropiezos donde vas a encontrar con rocas gigantes. Son las etapas de nuestras vidas. Quizás quieras pasar las fronteras, pero hay que tener una marcación. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en ti? Es lo más prolongado que puede ser. Pero mañana es difícil a que regreses lo que no pudiste hacer ayer. Así que corre, date prisa y no pierdas tiempo. Solo con el tiempo significa casarte contigo mismo, sin cambiar tus defectos, ya que cada defecto es algo primordial en ti. Pero sigues mirando hacia el horizonte, hacia adelante, no dejes de seguir.
Mira a esa persona que sale en bicicleta, que sale a caminar, a hacer deporte en las mañanas, por algo, por su estado físico, o por su estado emocional, o por mantener su cuerpo en línea. Ese es el tiempo que pregonamos en nosotros, ya que nuestras vidas es como una carrera universitaria, ya que cada día aprendemos y nos enseñan día tras día. Pero lucha y sigue luchando por tus sueños, sin perder el tiempo. Con los que están ahí a tu lado van a estar siempre, pero no demos una marcha hacia atrás, sino hacia adelante. Y no nos damos cuenta que el tiempo ha pasado, es tarde o temprano. Aprendemos a construir viviendo la felicidad, pero esa felicidad las tienes que ganar a fuerza o templanza. ¿Te pregona el tiempo o el tiempo te pregona a ti? Y sin remediarlo, lo prohibido es como se conquista con el tiempo. Por eso te invito a que le preguntes tú al tiempo. Cada escalón depende de ti mismo, no mirando del qué te dirán o mirando qué hace tu mano izquierda. ¿En qué mano quieres estar? ¿En la mano izquierda o en la mano derecha? Mira las aves del cielo. Ellas vuelan y tienen su alimento cada día. A pesar de que ellos no trabajan, pero tienen su alimento. Así que todo a su tiempo como ellas. Como las águilas donde se transforman en una ave mayor de longevidad. Llega a vivir a 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años, debe tomar una sabia decisión. Sus uñas se vuelven apretadas y flexibles, sin conseguir a sus presas con las cuales ella se quiere alimentar. Su pico se pone puntiagudo y se curva hacia abajo, hacia su pecho. Así que esa águila tiene que tomar y enfrentar una gran decisión, o transformarse o morir en un intento. Esa ave nos enseña a valorar día a día de la misma decisión, es como nosotros tenemos que luchar con el tiempo. Espero que estas palabras lleguen y queden en su corazón. Gracias a los que me escuchan. Les deseo un gran día. Es una gran reflexión donde me enseña, donde te enseña.